¿Listo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Solamente para corroborar que estamos en vivo, aquí estamos con el licenciado Eric y con mi amiga Fernanda, pero antes de comenzar me gustaría que nos escucharan y nos dijeran si está muy claro el audio, por favor. Bueno, pues yo la verdad estoy muy feliz, estoy muy contento de estar una vez más aquí con ustedes. Y bueno, entonces comenzamos con este tema que a mi parecer es muy importante, que es la importancia de la rehabilitación en paciente con daño cerebral sobrevenido. Me encuentro con el licenciado Eric Pérez, que pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, y con mi amiga y compañera Fernanda, que también estoy muy feliz de que estemos aquí juntos. Hola a todos, hola Benny, hola Fer, un gusto estar aquí, un gusto siempre apoyar a los comités académicos que constantemente están haciendo cosas para la capacitación, para que personas tengan información de más fácil acceso, personas que vean lo que es el área de la rehabilitación neurológica y se queden con la intriga de que pues se puede hacer mucho, de que los pacientes pueden mejorar bastante y llevarse una idea clara de lo que hacemos, a lo que nos dedicamos. Y qué mejor que aquí con ustedes que les gusta la difusión de lo que es la información. Sí, estoy contento de estar aquí y espero que algo de lo que les pueda estar diciendo hoy les pueda servir. Les voy a tratar de decir cosas que cuando yo era estudiante me hubieran gustado saberlas para evitar errores, evitar cosas que te puedan afectar, ¿va? Entonces, cualquier duda, cualquier aclaración con confianza nos la preguntan y pues aquí vamos a estar. Esperamos que les sea de su agrado. Claro que sí. Bueno, va, muy bien. Entonces, ya para comenzar, antes de empezar a abordar el tema de manera general, me gustaría que nos explicaras, Eric, generalidades sobre el sistema nervioso. Y bueno, ya que sabemos que es un sistema bastante complejo e interesante, ¿qué nos podrías decir al respecto de manera general? Mira, el sistema nervioso yo creo es de los sistemas más complejos de todo el cuerpo. Hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que aprender, tanto que hay diplomados de rehabilitación, hay libros completos que te hablan de lo que es el sistema nervioso. Aquí lo importante es tener una vista clara, específica de lo que es el sistema nervioso central. Debemos de saber que el central se divide también en periférico. Tenemos la capacidad que yo tengo para agarrar las cosas es por mi sistema nervioso periférico que se conecta con mi sistema nervioso central, ¿sí? Entonces constantemente mi corteza cerebral, mi encéfalo, mi médula espinal, mis 12 pares craneales, todo lo que es periférico, todo lo que es central, constantemente se está uniendo, están trabajando de la mano. ¿Para qué? Para codificar una buena información y mandarla a mi corteza cerebral. Esa información en mi corteza cerebral es analizada, es procesada, entonces tenemos una respuesta motora. ¿Sí? Es importante saber que es muy amplio el conocimiento, lo que se sabe ahorita de lo que es el cerebro humano, de lo que es la médula espinal, de lo que son los 12 pares craneales, de lo que es el tronco encefálico, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, el cerebelo. Pero cuando nosotros nos metemos a la literatura a estudiar lo que es el sistema nervioso central, así nos lo explica, ¿no? Es algo aquí que tenemos el cerebelo, tenemos lo que es la protuberancia, tenemos la médula, tenemos los nervios periféricos, y así nos lo van explicando. Pero es importante saber que eso nomás se utiliza para digerir un poquito lo que es toda la información. A la hora que yo hago un movimiento, a la hora que yo hago una actividad, todas esas estructuras funcionan de manera uniforme y empiezan a trabajar, ¿sí? Todo estímulo llega al sistema nervioso periférico, sube al tálamo para ver qué tan importante es, si es importante, sube a corteza y se va a distribuir a las diferentes partes de mi sistema nervioso central o de mi corteza cerebral, ¿sí? Hay estímulos que son conscientes o estímulos que no son conscientes, ¿sí? No estamos siempre conscientes de toda lo que es la información del medio externo, ¿sí? Uh-huh. Entonces sí tenemos que tener un buen conocimiento de lo que son las estructuras para que el día que ven y tenga una lesión y que me diga, ¿sabes qué? Me pega acá atrás, yo voy a saber qué partes se vieron afectadas, ¿sí? Claro que me parece muy importante abordar un poquito las generalidades del sistema nervioso central,
que si nos metemos a la fisiología, pues nos quedamos aquí hasta mañana y un mes y, no, años de estudios. Entonces, pues sí me gustaría como que dejar en claro que son muy diferentes las lesiones en el sistema nervioso central al sistema nervioso periférico. Entonces, podríamos como abordarlas desde el punto de vista de neurona motora superior y neurona motora inferior. Neurona motora superior, sistema nervioso central. Neurona motora inferior, sistema nervioso periférico. ¿Sale, vale? Entonces, para empezar con este tema de lleno, me gustaría decirle a la audiencia cuál es el daño cerebral sobrevenido. Como por ejemplo, el accidente cerebrovascular, traumatismo cráneoencefálico, esclerosis múltiple, entre otras muchas más. Entonces, y de ahí abordar el tema de por qué es importante, una vez establecido, el paciente empezar con la terapia. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones he visto que, por ejemplo, al mes te llegan contigo, no, es que ¿sabes qué? Es que ya, o hablando del accidente cerebrovascular, ¿no? Que ya pasa la etapa flácida, o ya está en la etapa espástica, y de repente dicen, ¿sabes qué? Es que vengo contigo porque el brazo ya está en esta posición, ya no la mueve. Entonces, ¿por qué es importante empezar con la terapia? Ya una vez establecido, ya sea un traumatismo craneoencefálico, un accidente cerebrovascular o cualquier situación aguda que dañe la neurona motora superior. Okay. Muy bien, muchas gracias, Benny. Aquí lesiones neurológicas hay bastantes, hay muchas, hay síndromes que ni siquiera se tienen bien estudiados por qué pasan, son idiopáticos. Aquí con lo que nos tenemos que quedar es, como ya dices, tener una división clara, una clasificación clara de lo que es mi sistema nervioso central, mi sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque las afectaciones van a ser diferentes. ¿Sí? La lesión de una motoneurona superior no va a ser lo mismo que una motoneurona inferior, entonces por ende se van a tratar de diferente forma. ¿Sí? Aquí dices algo bien cierto, Benny. Nosotros en la clínica, cuando tomamos a un paciente en lo que es terapia intensiva, en lo que es un paciente que tuvo una secuela de AVC, que tiene 3 días apenas con lo que es el padecimiento, es un paciente que tiene un buen pronóstico. ¿Por qué? Porque hoy en día se sabe que el sistema nervioso central es plástico. ¿A qué me refiero con esto? Que el sistema nervioso central tiene la capacidad de en cualquier momento seguir aprendiendo cosas. ¿Sí? Entonces es importantísima la rehabilitación en cuanto se detecta que hay una lesión neurológica. A las 24 horas ya puedes estar moviendo. Porque para evitar que el paciente empiece a hacer compensaciones, patrones anormales de movimiento. Porque hay algo clarísimo. Un paciente que tiene una lesión neurológica se va a mover con o sin rehabilitación. Eso está totalmente evidenciado. Pero ¿cómo se va a mover? Esa es la gran diferencia. Es un paciente que se va a mover brincando, es un paciente que va a mover el brazo en un patrón total de movimiento, que va a querer agarrar algo, y el tronco no se queda fijo, el tronco va a agarrar algo, ¿sí? Él lo va a hacer, él va a tener una recuperación, por esto mismo que el sistema nervioso central tiene una plasticidad neuronal, ¿va? Pero por eso es importantísima nuestra tarea para evitar que el paciente tome esos patrones anormales de movimiento. Entre más pronto agarres a un paciente, más provecho le sacas a esa plasticidad neuronal. Es importantísimo para que tú sepas cómo la plasticidad neuronal se puede hacer de una buena manera desde conocer nuestro cerebro, ¿sí? La plasticidad neuronal, así como nos puede ayudar para facilitar mayores movimientos económicos más selectivos, más económicos, más eficientes. Si yo no sé manejar un sistema nervioso central, también puede hacer que a mi paciente le vaya peor. Sí, es importantísimo la capacitación, no solamente en el área de rehabilitación neurológica, en cualquier área, saber lo que estoy haciendo, ¿sí? No porque vi un libro, no porque vi un ejercicio, se lo voy a poner a cualquier paciente. Ningún paciente es el mismo, ¿sí? Es una idea errónea el pensar que yo voy a hacerle lo mismo a este paciente de secuelas de AVC, a otro paciente de secuelas de AVC. ¿Sí? Todos los pacientes son diferentes, abordan de forma diferente y todos los pacientes deben de tener su tratamiento individualizado, ¿sí? Algo importantísimo que también que a mí me ha llamado la atención es que el trabajo multidisciplinario es esencial.
Claro. Sí, la mitad de pacientes que yo veo son pacientes, como ya te he dicho, que están en terapia intensiva, pacientes que no, que por condiciones en las que se encuentran no pueden salir de sus casas, entonces nosotros vamos a brindarles un servicio a lo que es a sus domicilios. Entonces, el que yo esté bien, bien informado, bien conectado con el enfermero es esencial y con la familia, ¿sí? Porque yo siempre dije, tú tienes una lesión neurológica, la tienes las 24 horas del día, Benny. Yo les hago esta pregunta, ¿cuánto crees que tú mejores si yo voy 1 hora diaria? Claro. Tienes 23 horas con la lesión. Entonces, si constantemente el enfermero no le está haciendo lo que yo le indico, si el enfermero no lo está moviendo, no lo está cambiando de posición, no le está haciendo las actividades que debe hacer para priorizar su recuperación, es difícil que un paciente se recupere, ¿sí? Es difícil sacar solo un paciente, porque muchas veces tú llegas, haces tu terapia, 1 hora de terapia, 1 hora 20 para los que nos quedamos platicando ahí, y ya después llega el enfermero y lo mueven, ahí, sin respetar patrones de movimiento, es su trabajo, total. Pero si tú puedes tener buena comunicación del enfermero, oye, me puedes hacer énfasis a trabajar, a estimular el lado afectado de este paciente para que las 24 horas o las 12 horas que el enfermero está con el paciente constantemente se esté estimulando de una manera correcta. Entonces la recuperación del paciente no solamente viene de nosotros, viene de estar con los familiares y viene de lo que es el cuerpo médico, el equipo que tenga, o sea, que lo está asesorando en ese padecimiento. Sí. Ok, y de acuerdo a lo que tú has tenido en tu experiencia, ¿cuáles son algunas de las complicaciones más comunes que tiene un paciente postrado en cama, ya sea dentro del hospital o pues en su mismo domicilio, que como comentas, que no se sigue como un cierto régimen o un cierto trabajo en equipo en donde el paciente se cambia de posición, están pues cuidando de cierto modo que se mueva y todo eso? ¿Cuáles son como las complicaciones más comunes? Muchas gracias, Fer. Sí, mira, no hay nada peor yo creo que para el ser humano o para un paciente que reposo prolongado. El reposo prolongado es, híjole, si tú dejas a un paciente, hay estudios que si tú dejas a un paciente en cama durante una semana, ya perdió la fuerza, o sea, la fuerza muscular. ¿Sí? Es un paciente que si tú no estás sentando, o sea, el simple hecho de sentar a un paciente, tú ya hiciste un cambio vestibular, un cambio de equilibrio, ¿sí? El cerebelo no está en la misma posición que cuando está acostado. Entonces tú ya estás creando un cambio a nivel de su sistema vestibular, de su equilibrio. El simple hecho de estarlo sentando. Si es un paciente que ni siquiera lo sientan, si es un paciente que no lo posicionan de forma correcta, esto es importantísimo, Benny. Muchas veces nosotros damos la terapia y dejamos desacomodado al paciente. Sí, aquí en el ámbito de la rehabilitación neurológica hay un dicho que dice postura procede de movimiento, ¿sí? Si yo tengo una postura defectuosa, mi movimiento va a ser defectuoso, ¿sí? Claro. Entonces imagínate un paciente que estuvo 21 días en terapia intensiva, pacientes que estuvieron 1 mes en reposo prolongado, con una mala alineación, con una mala posición. Entonces son pacientes que cuando tú los quieras acomodar, cuando tú los quieras llevar a una mejor postura, un sentado un poquito más activo, para facilitar más el parado, son pacientes que no tuvieron un buen posicionamiento cuando está acostado, ¿sí? Claro. Entonces hay documentos, hay artículos que te dicen cómo debes de posicionar a los pacientes, ¿sí? Que las rodillas no estén totalmente en extensión, que el pie no esté totalmente en plantiflexión, porque todo eso cuando tú quieras llevar a un paciente a sentarlo, cuando tú quieras que un paciente camine, todo eso son pequeños ajustes que no te van a dejar priorizar la recuperación de un paciente, ¿sí? Es bien importante. Nosotros cuando nos dicen, hay un paciente neurológico, lo primero que preguntas, ¿cuánto lleva? ¿Sí? Ya le hicieron esto, ya le hicieron aquello, porque todo eso influye muchísimo a la hora de recuperación, ¿sí? Hay etapas importantes en las que tú tienes que priorizar la recuperación del paciente y si no, se pierde. Sí, el simple hecho de posicionar al paciente cuando está en la cama para evitar una subluxación de hombro, sí, para evitar que la rodilla se le esté extendiendo. Entonces es importante estarnos capacitando y estar informados, sí. Claro, y ahorita que muy buena pregunta, la verdad, Fer, lo de complicaciones de estar postrado en cama. Y de ahí podemos partir a la siguiente. Por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular,
está en terapia intensiva, salió y todo, pero ¿qué son los aspectos más importantes? Yo sé que en lo global todo, pero en ese momento, ¿cuáles serían los aspectos más importantes que debes de trabajar al comienzo de la terapia? Y ahí me voy a meter yo un poquito. Quisiera comentar que, no sé si lo vayas a comentar, pero hay algo que yo he estado estudiando y es la disfagia. La disfagia, que es un proceso en el cual no se deglute bien, o sea, no comes bien, para la gente que no está asociada bien con el nombre, no se come y se puede atragantar. Entonces, creo que sí es bien importante en ese aspecto trabajar la deglución del paciente. Y no sé si tú nos puedas decir alguna otra, por favor. Sí, mira, es bien importante cuando estamos hablando de una lesión neurológica, estamos hablando de lo que gobierna al cuerpo, ¿no? Un paciente puede tener diferentes afectaciones, ¿no? Desde la disfagia, desde la disartría, el que el paciente no puede hablar, desde que el paciente no se puede mover, problemas motores, problemas oculares. El tratar con un paciente neurológico, yo siempre les he dicho, debe de estar formado o tener conocimiento de distintas áreas, ¿sí? Tanto que si el paciente... ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo más importante? No sabría decirte. Yo creo que eso repercute más bien a lo que quiere el paciente. Sí, quizás yo te diría, lo más importante a trabajar para mí es el brazo, ¿no? Pero si el paciente no come, la prioridad va a ser, lo más importante va a ser trabajar la deglución. Si el paciente no habla, quizás para el paciente te va a decir, no quiero mover mi brazo. O sea, quiero que te enfoques más en la deglución. Sí, los objetivos en la terapia se basan mucho en lo que son los pacientes, ¿sí? Lo que para ti puede ser importante, quizás para mí yo veo más importante otra cosa, ¿sí? Y siempre es en pro del paciente, ¿sí? Quizás yo te podría decir trabajar el brazo, porque el brazo nos cuesta más trabajo recuperarlo, porque el brazo es más difícil recuperarlo que la pierna, pero, o sea, un paciente que no come, entonces, no, pues antes que el brazo hay que tratar la deglución, o si hay alguien que le dé terapia de deglución, o hay terapeuta de lenguaje, pues que le trate la deglución y yo le trato el brazo. Constantemente, como te digo, un equipo multidisciplinario. Aspectos más importantes, no sé, nos gusta trabajar mucho con lo sensorial, porque todo lo que es sensorial, todo lo que son estímulos al sistema nervioso central, se encarga de ir despertando a mi cerebro, ¿sí? Cuando yo tengo una secuela de BC, básicamente mi lado afectado se desconecta de mi sistema nervioso central. Entonces mi trabajo como terapeuta es hacer que mi sistema nervioso central otra vez empiece a percibir mi lado afectado, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Por medio de estímulos, ¿sí? Constantemente estar estimulando, ¿cómo? Por estímulos sensitivos, estímulos auditivos, variedad de estímulos que hay. Entonces, pero te digo, cada paciente es diferente. Hay pacientes a los que no se les afecta la movilidad, hay pacientes que llego y los veo súper bien, están moviendo el brazo, mueven la pierna, pero ¿qué crees? No comen. Claro. Hay pacientes que no hablan, entonces la prioridad con ellos, si se la habla, es mantener la vía oral lo más que se pueda, es recuperarla. Claro. Entonces, constantemente los objetivos son diferentes con cada paciente. Aspectos más importantes, eso va a depender del terapeuta que esté valorando el caso y de los objetivos del paciente. ¿Sí? Perfecto. Y en cuanto a los cuidados que se tiene que tener en la rehabilitación, igual, en el mismo caso de un paciente que tuvo un daño cerebral sobrevenido, ¿cuáles son algunos aspectos que se deben de tomar en cuenta como a cuidados, considerando la situación de, pues, el evento que pasaron? Ok, es bien importante esto de los cuidados, es importantísimo, ya que si yo no sé cómo trabajar un paciente, si yo no sé cómo va a ser la evolución del paciente, difícilmente le voy a poder ofrecer algo, ¿sí? Tú tienes que conocer a tu paciente, los cuidados dependen de cada paciente. Tengo ahorita un paciente que, aparte de las secuelas de BC, tiene una cardiopatía, tiene problemas en los pulmones, el paciente tiene problemas a los cambios de posiciones. Entonces son pacientes que constantemente tienes que estar monitoreando, aparte de estar haciendo la terapia. Tengo pacientes que apenas lo sientas y desaturan muy rápido, son pacientes que se marean y están vomitando. Entonces los cuidados varían de cada persona. Sí, lo que yo tengo que hacer para priorizar un poquito lo que es la recuperación de un paciente es conocer el sistema nervioso central, ¿sí? Es conocer cómo me muevo. Una cosa que a mí me ha creado
conflicto, me creó conflicto cuando estudiaba era tengo 2 puntos importantísimos. Lo que es la literatura, lo que es saber que tengo vías que mandan toda la información a mi sistema nervioso central. O sea, sé que mi cerebro hace estas funciones, sé que mi cerebelo se conecta con mi médula espinal, con mi puente. Todo eso, traspolarlo a un paciente. Claro. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer que mi paciente trabaje equilibrio desde mi sistema nervioso central? Eso es importantísimo, ¿sí? Tener todo eso te va a asegurar una buena recuperación de tu paciente, ¿sí? Toda la teoría, llevar a lo que es la práctica, llevar a lo que es la experiencia, porque yo te puedo decir todas las vías de mi sistema nervioso central, te puedo decir toda la división de mi corteza, de mi mesencéfalo, de mi tronco encefálico, pero si yo no sé traspolar eso a mi paciente, es muy difícil obtener resultados, ¿sí? Porque tú llegas con un paciente y lo ves tirado en la cama y dices, no, pues, ¿cómo voy a activar su sistema nervioso central, no? Eso es lo que veo más importante, el conocer cómo mezclar esa parte de la literatura con lo que es la práctica en el paciente, ¿sabes? Claro. Y ahí me lleva a algo muy importante, que sería algo que me dijiste que querías comentar, acerca de, a la hora de que estás en la rehabilitación con un paciente, enfocarte de hacer ejercicios, pero no ejercicios de, por ejemplo, con pesas, ejercicios de no sé, de algo que es como más gimnasio, vaya, sino un ejercicio más funcional, que le ayude a su actividad de la vida diaria, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos puedes hablar un poquito de esto, acerca de ello? Mira, esta parte también es muy importante. Como ya lo dices, no sé por qué cuando estoy en la clínica están los practicantes con nosotros y para incluirlos les decimos, ¿quieres una actividad para el paciente? Y lo primero que se les viene a la cabeza, lo que nos enseñan en las universidades, claro, un ejercicio, ¿no? Que haga flexiones de codo, que haga extensiones de codo, que haga abducción de hombros. Y eso a mí no me gusta mucho. Lo voy a explicar por qué. O sea, el que yo esté trabajando un paciente con un peso extra, un paciente que no puede vencer la fuerza de gravedad, un paciente que no puede con su mismo peso, y yo le estoy agregando un peso extra, es un paciente que me va a empezar a dar más compensaciones, más patrones anormales de movimiento, y ese paciente, en vez de mejorar, va a empeorar. ¿Sí? La rehabilitación neurológica tiene que ser funcional. Desde mi punto de vista, yo no les llamo ejercicios, yo les llamo actividades. Yo prefiero que el paciente alcance la taza, es un ejemplo, que agarre la taza y tome agua, a que me haga 10 flexiones con una pesa. Sí, ¿por qué? Porque ningún músculo en el cuerpo trabaja en un solo plano ni en un solo eje. Todos los movimientos que yo constantemente estoy haciendo, que tú haces, que Fer hace, son tridimensionales, ¿sí? Yo por agarrar una taza ocupé extender el brazo, ocupé abrir el hombro, ¿sí? O sea, hice una extensión de muñeca. Entonces son varios movimientos continuos, ¿sí? Claro. Empiezo a trabajar los componentes de movimientos en un patrón de movimiento, que es agarrar la taza, ¿sí? Pero imagínate, si yo constantemente estoy trabajando al paciente así, o sea, ya quisieras que lo trabajáramos sentado. Muchas veces trabajamos al paciente acostado. Sabes que el trabajar a un paciente acostado se desperdician muchísimas cosas, muchísimos sistemas. Sí, el sentar a un paciente a nosotros en la clínica es lo que más nos gusta, es lo que más nos ha dado mejoría. Porque el sentar a un paciente ya estamos trabajando su equilibrio, ya estamos trabajando un poquito lo que es un tronco activo, ¿sí? Lo que es la disociación del peso, la transferencia de peso, para que el paciente vaya hacia adelante. ¿Sí? Claro. El saber mover a un paciente, el enseñar a moverse a un paciente, ¿sí? Esto es bien importante y lo quisiera comentar antes de que se me vaya. Es importantísimo saber que si nosotros estamos rehabilitando un movimiento, ¿sí? Sepamos cómo nos movemos, ¿sí? Muchas veces hemos estado con los pacientes, no sé si les ha pasado que les decimos, hazlo bien, agarra la taza bien. Y yo una vez me ocurrió preguntarme, ¿cómo es bien? ¿Cómo yo agarro la taza? Sí, lo hacía empezando por el hombro, claro. Lo hacía, primero se activaba la muñeca, primero me hago hacia adelante. ¿Qué es lo normal? ¿Sí? Esa sería la palabra. ¿Sí? Yo no puedo decirle a alguien cómo se mueva si yo no sabía cómo me movía. ¿Sí? Todos nos movemos de forma diferente, hombres, mujeres, edades,
pero hay algo que caracteriza a cada persona de cómo se movía, tú lo tienes que sacar eso, pero sí tenemos que hacer énfasis a lo que es, al saber cómo es el movimiento normal, ¿sí? El saber cómo se tendría que mover el paciente. Y bueno, sabemos y ya hablamos de que cada paciente es diferente, pero de alguna manera, ¿podrías definir o generalizar algo que no se debería de hacer con un paciente que tuvo algún daño cerebral? Uy, yo creo que, bueno, pacientes que acaban de salir de terapia intensiva, pacientes que tienen cirugía de cráneos, alguna intervención quirúrgica, yo siempre les pregunto a los médicos, a los neurocirujanos que los han operado, les digo, les mando un mensaje, ¿qué onda, doc? Soy el terapeuta de tal, ya le voy a empezar a dar terapia, ¿hay alguna contraindicación? Una vez uno me dijo, no me lo cambies de posiciones las primeras 72 horas después de la operación, por los cambios de presión que hay en el cráneo. Entonces, te digo, pero igual que eso, o sea, hay pacientes que tienen asociadas diferentes afectaciones y también trato de estar siempre informado. Hay pacientes que lo sientas un minuto y ya te están desaturando, que se les baja la frecuencia cardíaca y eso nadie te lo dijo, eso tú lo tienes que estar notando, ¿sabes? Claro. Siempre tienes que estar teniendo monitoreado a un paciente, más si trabajas con pacientes críticos en un área en terapia intensiva. A mí es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Pacientes que agarras desde el inicio, pacientes que puedes ir viendo cómo va volviendo el movimiento a la normalidad, pero cómo tú guías ese movimiento, ¿sí? Te digo, un paciente se va a recuperar contigo o sin ti, pero el que lo haga contigo de una buena manera, eso va a aumentar la recuperación del paciente. Claro, y bueno, aprovechando que estamos en vivo, me gustaría, si alguien de los que están aquí, Alan, ¿me podrías decir cuántos están en...? 21. 21 personas. De esas 21 personas, si alguien tiene alguna duda, adelante, están en el momento. Y aquí nuestro compañero Alan nos va a decir. Pero antes, en lo que alguien escribe, nos gustaría que nos dijeras un caso clínico que te haya impactado en lo que llevas de tu experiencia clínica o cuando estudiaste. Un caso clínico que en verdad, o sea, que te haya como que dijiste, esto me cambió la manera de ver la rehabilitación neurológica. Yo creo que son todos como ya lo comentaba, son pacientes en terapia intensiva, pacientes en un estado crítico, pacientes que tú tienes que moverlos, ¿sabes? Pacientes, he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes en coma que no nomás sentamos, que también paramos, ¿sí? Está demostrado, hay estudios que dicen que los pacientes en coma que paras despiertan más rápido que los que no paran. Son estudios alemanes que se están haciendo. Entonces nosotros paramos a los pacientes, pero no los paramos con mesa bipedestadora, ¿sí? Uh-huh. Tratamos de hacerlo lo más normal que era, ¿sí? Uh-huh. Respetando los componentes de movimiento que tiene la transición del sentado al parado, ¿sí? A veces no les echamos mentiras, lo paramos entre 2 pacientes y un enfermero. Un terapeuta está cuidando lo que son miembros pélvicos, otro terapeuta está dando la extensión al tronco para simular un tronco activo, está agarrando el tronco, está cuidando la tráquea, está cuidando la sonda, y alguien se está haciendo cargo de lo que es la zona cervical, ¿sí? Entonces cuando paramos al paciente deberías de ver la cara de los pacientes. O sea, no hay estímulo más fuerte para el cuerpo ni posición más demandante que la bipedestación. Ya después ya unos que está en la marcha, pues sí, pero en la marcha ya empiezas a caminar, a distribuir los pesos, pero lo que es el para un paciente, el tener el peso disociado en ambas piernas, peso en la articulación de la cadera, rodilla, tobillo, el tener mi tronco totalmente recto, no flexionado como lo tengo sentado, ¿sí? El que mi esquema corporal esté percibiendo otra vez que tengo peso en mis articulaciones, en mis piernas, en mis receptores de las plantas del pie. Eso es un estímulo grandísimo para el sistema nervioso central. Entonces es lo que a mí me gusta. Siempre tratamos de parar lo más pronto posible a lo que son a los pacientes para darles ese estímulo, ¿sí? Claro. Sí. Entonces es algo que a mí me gusta. Quien quiera o tenga la oportunidad de querer hacer prácticas o de querer ver cómo los paramos, están invitados. Es el área crítica, el área de terapia intensiva. Te las tienes que ingeniar. Muchas veces hay pacientes politraumatizados que dices, ¿qué le voy a hacer? Claro.
entonces te las tienes que ingeniar, ¿no? Entonces es una parte de la rehabilitación neurológica que a mí me apasiona. Otra parte que a mí me apasiona es la parte de pacientes con esclerosis múltiple, enfermedades que, aunque sean crónicas, progresivas, el paciente tiene todos los componentes para que tú trabajes, ¿sí? Entonces son pacientes que tú puedes estar trabajando de todo a todo, ¿sí? Entonces te exige tener una capacitación, una formación, el estar investigando, el estarte actualizando para que el paciente tenga una mejor recuperación. Claro. Y antes de cerrar, no sé si nos podrías decir una pregunta Sí. que haya por ahí. Una señorita Annalise dice, a tu experiencia, ¿recomiendas el uso de las camas bipedestadoras? Ok. Mira, como ya te he dicho, se utiliza mucho, a lo que yo conozco, se utiliza mucho en lo que son lesiones medulares. Hoy en día se sabe que ese estímulo del que hablábamos anteriormente, el parar un paciente, la bipedestación en un paciente, es importantísimo. También una lesión medular, ¿sí? En pacientes en coma. Entonces están estas camas, las bipedestadoras, que tú amarras al paciente y la cama se para. Entonces el paciente queda en posición bípeda. Sirve, sí, si lo tienes que hacer solo, sirve bastante. Pero la superficie de apoyo que sigue teniendo el paciente, para mí es mejor hacerlo activo entre 2 terapeutas o entre 3 terapeutas. Es difícil, no lo hagan, si no tienen experiencia no lo hagan porque es muy difícil. Tienes que estar monitoreando al paciente. Entonces, sí se utilizan bastante cuando estás tú solo. Pero si lo puedes parar de una forma más activa, aquí la intención de la rehabilitación neurológica es hacer activo al paciente, ¿sabes? Claro. Muchas veces nosotros vemos a los pacientes y los pacientes apenas los vas a parar y el paciente ya está esperando que lo canches. Oye, no, espérate, el que tiene que hacer la terapia es tú, no soy yo. Sí, muchas veces no hemos visto terapeutas que salen sudando con un paciente. ¿Por qué? ¿Quién crees que activó más, él o el paciente? No. Entonces constantemente tenemos que hacer que el paciente active. Entonces si yo lo paro en una cama bipedestadora, la superficie de apoyo sigue, no notamos si el paciente tiene una reacción. Claro. ¿Sí? Entonces, pero contestando a la pregunta, pues si tienen la oportunidad de pararlo en una cama bipedestadora, no pararlo activamente, pararlo con una mesa bipedestadora. Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinas sobre el trabajo en las barras paralelas? O sea, hablando de eso de cargar el peso, trabajar con el equilibrio y todo eso. ¿Es una buena opción? ¿Es una buena herramienta? Buena pregunta. Yo creo el día que haya barras paralelas en todas las calles, las podríamos usar, ¿sí? Muchas veces metemos a los pacientes a las barras paralelas y les decimos, no se agarren. Y con las barras aquí enfrente, ¿no? Es como incitarlos a que se agarren. Muchas veces estamos trabajando propiocepción, estamos trabajando estabilidad en las barras paralelas, agarrados, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo ahí? Mi estabilidad, le estoy enseñando a mi sistema nervioso central que mi estabilidad, Fer, venga de un aditamento externo, ¿sí? Sí, claro. Sí, el que yo vaya por la calle, el que yo me desplace, no siempre me voy a estar agarrando, ¿sí? Yo no soy muy fan de trabajar a los pacientes dentro de las barras, ¿por qué? Porque no hay barras afuera, ¿sí? El paciente te puede hacer todo en las barras bien, un factor psicológico y un factor de que se va a agarrar y se va a estabilizar, pero tú vas a sacar un paciente de las barras y ese paciente ya no va a caminar bien, va a caminar con miedo. Entonces muchas veces yo estoy viendo, le dicen, no te agarres de las barras si está en las barras. Entonces, como para qué lo metes a las barras si no lo vas a dejar agarrar a las barras, ¿sí? Estamos trabajando propiocepción, estabilidad, equilibrio y el paciente viene agarrado a las barras, ¿sí? Entonces son pequeñas cosas que yo digo, yo no las haría, son cosas que yo creo que todos podemos mejorar. Quizás unos terapeutas los trabajen así, otros no, pero ya es el punto de ni está ni bien ni mal, cada quien aquí hace lo que en el momento ve mejor para su paciente. Yo no creo que nadie haga mal a ningún paciente, entonces pues ya depende de cada quien. Pero buena pregunta, Fer, gracias. Y bueno, pues para cerrar, yo quisiera agradecerle al licenciado Eric Pérez por esta pues amena charla, muy padre, me gustó bastante. Y también a mi compañera Fernanda por haber venido, que ya la extrañamos por acá.
Tengo entendido que tienes una página en Facebook, ¿no? Que se llama Physiotwins. Ah, sí. Para que lo sigan. ¿Y qué es lo que haces ahí, más o menos? Sí. Bueno, aparte de terapeuta, soy emprendedor, no se crean, no. Tenemos una página, mi hermano y yo, que hacemos material de hula espuma, ¿sí? Nos dedicamos a hacer lo que son colchonetas, lo que son cuñas, lo que son rodillos, lo que son escaleras para estimulación temprana, albercas de pelotas, colchonetas. Entonces constantemente estamos sacando material para rehabilitación. La página se llama Physiotwins. Pues básicamente eso es a lo que me dedico cuando no estoy dando terapia. A mí me apasiona esto de la terapia neurológica. La mayoría de los pacientes que veo son pacientes, si no todos, son pacientes con trastornos neurológicos o lesiones adquiridas, y pues la mayoría son pacientes críticos, ¿no? Que los tengo que ver a domicilio y brindarles el mejor servicio y el mejor apoyo. Si alguien un día quiere venir a práctica, si alguien un día quiere saber más sobre el tema, se puede acercar, les van a dejar mis contactos. La verdad es que hablar de lo que es el tema de neurorehabilitación es un tema muy extenso, es un tema muy amplio. Como ya lo había dicho, hay maestrías, hay diplomados, hay cursos de 3 días, constantemente es conocimiento muy, muy amplio. Después vienen las diferentes técnicas, los diferentes abordajes de los pacientes, se divide en neuroadulto, neuropediátrico. Entonces es un tema, pues a mí me apasiona, y si un día a alguien le puedo ayudar, porque todos los pacientes y a todos se nos puede ofrecer, con gusto. Si tienen un conocido que quieren que vayamos a verlo, les ayudamos, les echamos la mano, y todo sea en pro de nuestra carrera, ¿no? Y de que crezca esta área de lo que es la rehabilitación neurológica. Claro. También se me olvidó agradecer a Alan, que está detrás de las cámaras apoyándonos. Muy, muy, muy buen trabajo. Y no sé si quieras decir algo más, Fer, para cerrar. Pues bueno, de una vez me gustaría que nos pasaras tus contactos, en donde te pueden contactar cualquier, no sé, estudiante que esté interesado en conocer más sobre el área de neurorehabilitación, que les gustaría que les expliques algo, en donde te pueden contactar. Sí, claro que sí, Fer. Bueno, en Facebook estoy como Eric Pérez. Y bueno, puedes etiquetar mi Facebook. Claro. Que ven y les deje ahí mis redes sociales. Está la página de Facebook. Me pueden mandar un WhatsApp. Contesto todo. Y pues priorizar eso, ¿no? Siempre se puede apoyar. De quien sea se puede aprender. El día que, oye, necesito un libro, ahí tengo un montón de artículos. Ahí tengo un montón de libros que les pueden ayudar. Y se los paso sin ningún problema, ¿sí? Todo sea en pro de los pacientes y en pro del aprendizaje de todos, ¿sí? Pues bueno, muchas gracias. Gracias, Nos vemos. chicos. Nos vemos. Muchas gracias. Bye.